Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Miércoles 15 de enero del 2025. Estamos en una emisión más de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y agradezco, como siempre, pues que nos permita estar esta mañana acompañándole en esta hora, colocando temas fundamentales que hay que ir haciendo de la reflexión pública, en la reflexión social, más allá de nuestras fronteras, lo que está ocurriendo en algunos países de nuestro continente. Así que bienvenidas, bienvenidos a estar esta mañana aquí en Análisis Feminista. Vamos a hablar precisamente de la situación de las mujeres en Venezuela, qué está pasando con esta crisis política, económica, social que enfrenta este país. Y antes de presentarle a nuestras invitadas, déjeme recordarle los números de contacto aquí en cabina: 55 3508 47 61 es nuestras vías de comunicación. Puede usted enviar un mensaje escrito, un mensaje de voz, acérquese con nosotras y ahora sí voy a presentarles a las invitadas que esta mañana pues nos van a ayudar a entender qué está pasando en aquel país. María José Martínez, ella es periodista venezolana de investigación en México. María José, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío y de verdad agradecerles que visibilicen este tema que es tan importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También tenemos a Natalia Branderler, doctora en Ciencias Políticas, feminista, presidenta de la Asociación Cauce. Natalia, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, el gusto es mío. Y Keitera Franco, coordinadora general de la organización Unión Afirmativa de Venezuela. Ella es docente, investigadora y defensora de derechos humanos, en especial de mujeres y personas LGTBI. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, buenas tardes. Saludos a todos, gracias por la invitación. Y solo un pequeño detalle en mi nombre, Dígame. es Quiteria. Quiteria, muchísimas gracias. Correcto. Gracias, gracias. Y bueno, vamos a iniciar, Natalia. Yo te pediría que hiciéramos una contextualización. ¿En qué momento está Venezuela? ¿Qué está enfrentando? Escuchamos muchísimas noticias parecía dos procesos de toma de posesión distintos, ¿verdad? ¿Qué enfrenta hoy Venezuela y desde tu punto de vista, cómo lo están enfrentando las mujeres? Bueno, la situación no tiene lugar a dudas. Es una situación en la cual hubo todo un proceso electoral sumamente complejo, sobre todo para la oposición, lleno de trabas y finalmente, después de unas primarias, se seleccionó es decir, hubo una opción ganadora de esas primarias que fue María Corina Machado, una mujer, y posteriormente, por razones que probablemente habrán leído todos en la prensa, se le impidió que se presentara como candidata y, sin embargo, sorteando una cantidad de dificultades, pues se fue a elecciones y a pesar de todas las trabas hubo una victoria aplastante al candidato que finalmente, curiosamente un hombre, habían permitido que se presentara como candidato y bueno, el presidente actual o presidente hasta hace unos días, Nicolás Maduro, no aceptó los resultados, no resultados que han sido avalados internacionalmente por el Centro Carter, por múltiples actores. Las actas las presentó la oposición y sin embargo, pues el expresidente Maduro nuevamente eh, impuesto él mismo como presidente, pues está continuando ya no con carácter constitucional, sino anticonstitucional. Se puede decir que es un presidente de facto y eso indudablemente ha generado toda una ola represiva en el país muy grave y extremadamente grave. Yo creo que es difícil que alguien que no esté en Venezuela
pueda ver la gravedad de lo que está sucediendo. Continuamente han apresado personas de los sectores populares que simplemente estaban allí porque querían apoyar el resultado electoral, y en este momento, pues esa represión lo que ha hecho es agravar la situación que ya venía sucediendo en Venezuela desde hace varios años, de una, digamos, situación humanitaria, una crisis humanitaria, pues que, como ustedes saben, ha producido una migración enorme y que ha tenido un efecto, por supuesto, sobre la capacidad de movilización de la sociedad civil. Eh, em, Hemos visto, María José, en estos días, precisamente lo que nos plantea Natalia, esta discusión de quién ganó, que tras la muestra de las actas, como bien lo señala Natalia, bueno, era evidente el triunfo de la oposición. La propia Comisión Interamericana ha avalado este proceso y ha señalado este terrorismo de Estado por parte del actual gobierno. Y hemos visto, María José, yo te pregunto, que ha ido perdiendo simpatía en algunos gobiernos que en otro momento había cerrado, digamos, filas con Venezuela. Eh, Tú desde México, entiendo que estás en México, seguramente has dado seguimiento. ¿Cómo miras posicionamiento de los gobiernos latinoamericanos frente a esta nueva situación de Venezuela? ¿Cómo la lees? ¿Qué dirías que está ocurriendo? Muchísimas gracias. Pues bueno, la situación en Venezuela es un reto para la izquierda en Latinoamérica y no solo la de Venezuela. Estamos viendo que la de Cuba y la de Nicaragua, aunque la comunidad internacional la ha ignorado porque estratégicamente no tiene, digamos, las mismas reservas petroleras ni desde el punto de vista económico lo que representa Venezuela, lo que está sucediendo en el país, y permíteme y agradecerte por favor el espacio, hay que sacarlo de los sesgos ideológicos de izquierda y derecha. Y esto es muy importante porque bien tú apuntabas que muchos gobiernos están tomando pues una posición un poco más contundente, y quiero resaltar lo que ha sido la posición del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien no ha dudado ya en tomar pues medidas, incluso de cerrar la misión que quedaba en Venezuela, operando pues en función de apoyar a las personas que son de nacionalidad chilena. Pero lo que estamos viendo en Venezuela va más allá de los debates de izquierda-derecha en el que muchas personas hoy intentan seguir manteniéndolo. No solo en México, con apoyo desde Morena, con las madres de las plazas de Mayo que dieron un comunicado a Nicolás Maduro apoyando, ¿no? Que realmente uno le duele mucho ver que mujeres que lucharon y siguen buscando a sus seres queridos hoy apoyen a una dictadura apoyada por las armas, por los militares, porque es una dictadura militar dentro de todo. Y esto cuesta mucho decirlo, dictadura. Es dictadura porque ha arreciado la represión. Estamos viendo, además, algo que le quiero dejar a mis amigos y amigas de México, una dictadura que documenta abiertamente la violación a los derechos humanos. Yo les quiero invitar a que busquen en redes sociales la cuenta en Instagram de la Dirección de Contrainteligencia Militar y vean cómo hacen burla de la persecución que hacen a la disidencia. Graban a la gente. Ustedes que son mis amigos de México saben lo que México ha María, aprendido de acciones de María José, entonces tú decías, hay que sacarlo de los sesgos ideológicos de izquierda y derecha. ¿Por qué hay que sacarlo y cómo lo tendríamos entonces que leer? Hay que leer que tú estás del lado de respetar la democracia o la libertad. Vemos el ejemplo de México, que eligió a una presidenta mayoritariamente, que las personas votaron por ella, no había duda de que ella iba a votar y la gente se le permitió acceder al voto, se le permitió a los partidos. En Venezuela no ha ocurrido nada de eso, como bien lo explicaba pues mi colega que me antecedió. Los partidos, el gobierno robó las tarjetas electorales, las tarjetas de los partidos, pero además impidió la inscripción de los candidatos. No es solo es el hecho de que no se Y, pudo inscribir María Corina, es el hecho en el cómo llegamos. Y bien tú y decías, ¿cómo podemos sacar nosotros ese debate? Pues muy fácil, tú estás con la libertad o la democracia. ¿Tú pe- apoyas una violación de los derechos humanos o no?
Ok, a ver, en esa lógica de la democracia, la libertad, los derechos humanos, eh, Quiteira, ahora sí lo dije bien. Tu micro, Quiteria, Quitería, Quiteria, Quiteria. Quiteria, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué están enfrentando las mujeres venezolanas? Y coincides en que hay que romper este binomio izquierda-derecha y abrir la lectura de lo que ocurre en Venezuela a democracia, libertad, derechos humanos, pues que es parte de lo que hoy se está planteando. Sí, definitivamente yo coincido en que hace muchísimo rato nosotros hemos debido en Venezuela, no solamente en Venezuela, creo que hay un movimiento a nivel regional en el que debemos comenzar a hablar y preocuparnos un poco más por las democracias, por proteger las democracias. Eh, eh, y los movimientos de izquierda. Lo digo con experiencia y esto es algo que he contado varias veces. Yo fui parte durante 4 años del grupo asesor de Naciones Unidas ONU Mujeres para América Latina y el Caribe y yo pude presenciar cómo movimientos feministas latinoamericanos muchísimas veces preferían no hacer mención a ninguna crisis en ningún país para no incluir a Venezuela porque durante muchísimo tiempo se defendía el gobierno y se dejaba a un lado al pueblo, a la gente y a las mujeres. La solidaridad era hacia el gobierno y no hacia las personas. Creo que el análisis y la preocupación debe ser hacia los seres humanos, hacia cómo se ven afectadas las personas cuando hay violaciones de derechos humanos de un gobierno, independientemente de la ideología que este gobierno con la que se identifique o con la que intente gobernar, porque no es que las dictaduras no son buenas si son de izquierdas y son malas si son de derechas, ambas son malas. Y la situación de las mujeres, Unión Afirmativa, que es la organización que yo represento, forma parte de de una plataforma nacional que se llama Un Venezuela y nosotros tenemos varios años, 5 años aproximadamente, quizás un poco más, llevando a cabo diagnósticos comunitarios a nivel nacional. Son más de 40 organizaciones haciendo diagnósticos comunitarios. Y solamente ayer nos llegó esta cifra que creo que es importantísima para seguir hablando de cómo está la población en Venezuela. Antes, estas son unas cifras preelección y postelección. La intención de migración de los venezolanos estaba antes de la elección en 11,4 y posterior a la elección está en 17,2. Es decir, que la gente ve de manera negativa cómo este nuevo gobierno de Maduro inicia, ¿no? La intención de migración nos dice muchísima información. Nadie se va de su país si está feliz, si tiene buenas condiciones, si tiene servicios de salud óptimos, si tiene oportunidades de empleo y de progreso, y ese no es el caso de Venezuela. Natalia, esto nos marca un panorama. O sea, la migración, como bien lo dice Quiteria, esta intención de salir del país te dice mucho de lo que la ciudadanía está viviendo. Y Natalia, en esa lógica, las mujeres, es decir, ¿qué es vivir en Venezuela para una mujer hoy en día? Bueno, fíjate, lo primero, cualquier mujer de cualquier estrato social se encuentra que en primer lugar hay una ausencia total del Estado en todos aquellos servicios que le permiten a una mujer ser independiente. Es decir, trabajar, estudiar y por supuesto la falta de empleo es muy fuerte. A mí me llama la atención cuánto en Venezuela ahora se ha puesto como de moda, si pudiéramos decir en los últimos años, el tema del emprendimiento.
¿Qué significa el emprendimiento para una mujer? Significa que no va a tener seguro social, que no va a tener vacaciones, que no va a tener capital con el que trabajar, sino que está tratando de sobrevivir con base a sus conocimientos y sus capacidades, ¿no? Que no son tampoco los conocimientos y las capacidades que tiene una persona en el exterior que puede a lo mejor hacer un emprendimiento tipo todas estas cosas nuevas que están surgiendo en las redes sociales. Es la vida, digamos, en su más mínima expresión. La mujer que se tiene que encargar de los enfermos, porque no hay hospitales que funcionen, no hay transporte escolar, las escuelas están funcionando 2 días por semana, tiene que estar con los niños en casa, y no tiene además trabajo fijo, trabajo remunerado, y las que tienen el trabajo remunerado, por ejemplo, una maestra, son algo así, creo que son $2 al mes o $3 al mes, más las beneficencias que da el gobierno, que son una cesta básica con una comida que ya se sabe que tiene mala calidad y unas pequeñas ayudas por ser madre, en fin, hay bonos que dan que son de unas cantidades irrisorias que no alcanzan ni siquiera para que la población pueda comer. Entonces, eso ha provocado que las mujeres estén peor que nunca. Pero también, o sea, a menos que tú seas verdaderamente una persona con recursos económicos que pueda suplir todo eso, ir a una clínica privada, tener alguien que te cuide a tu familia, que tú te puedas pagar un transporte privado, de resto, el 90 y más del 90 de la población no tiene esos servicios, no cuenta con salud, alimentación. El aumento que ha detectado Cáritas, por ejemplo, de la desnutrición infantil, de la falta de crecimiento de los niños comparado con hace 20 años, da cuenta pues de que el problema es muy serio. Y eso me lleva a decirte que una gran parte de las mujeres del movimiento feminista están dedicadas al trabajo humanitario, bien sea en temas de salud sexual y reproductiva, siempre y cuando no se hable del tema, por ejemplo, del aborto, que es un tema tabú, pero están muy dedicadas al trabajo humanitario con el apoyo de organismos internacionales. Sí, este es el panorama de las mujeres en vida cotidiana, en lo que tienes que sortear. ¿Qué significa, María José? Y me gustaría que nos quedáramos con la pregunta y la respuesta al corte de la estación. Ser una mujer periodista, ¿qué tan fácil es la libertad de expresión en Venezuela? Y porque tú estás en México, ¿se has enfrentado a alguna persecución o alguna situación así? Regresamos al corte de estación contigo, María José, para que nos cuentes. Volvemos, estamos en Análisis Feminista, no se vaya. La situación de las mujeres en Venezuela tras la crisis. La crisis económica, política y social en Venezuela se profundizó desde 2013 con la caída de los precios del petróleo, principal fuente de ingresos del país. Este declive, combinado con políticas gubernamentales ineficientes, llevó a la hiperinflación, escasez de alimentos y medicamentos y el colapso de servicios básicos. Aunque sus raíces se remontan a décadas atrás, el impacto más severo comenzó a notarse en la última década. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2023, se estima que 17 millones de mujeres viven en Venezuela, lo que representa aproximadamente el 50% de la población. Sin embargo, enfrentan condiciones adversas debido a la crisis que ha agravado las desigualdades de género en diversos ámbitos. Solo el 37.3% de las mujeres en edad de trabajar participan activamente en el mercado laboral, una de las tasas más bajas en América Latina. Esta cifra refleja una caída significativa desde 2002 y muestra las barreras que enfrentan las mujeres, como la falta de acceso a empleo formal, la sobrecarga de responsabilidades domésticas y la discriminación laboral. Además, las mujeres venezolanas ganan en promedio un 7.7% menos que los hombres. La brecha se amplía en sectores de alta cualificación, como el científico o técnico, donde las mujeres perciben hasta un 40% menos que sus colegas masculinos. La mayoría trabaja en empleos de baja remuneración, lo que limita su autonomía económica.
Resalta que el 65% de los hogares en Venezuela están encabezados por mujeres, muchas de ellas solas, y el 69.2% de los hogares pobres son liderados por mujeres que no trabajan debido a responsabilidades en el hogar. Estas cifras evidencian una feminización de la pobreza, exacerbada por la crisis y la falta de políticas públicas con enfoque de género. 4 de cada 10 mujeres jóvenes en Venezuela ni trabajan ni estudian, una situación que las coloca en desventaja para acceder a oportunidades futuras. Este fenómeno, además de reflejar desigualdades estructurales, representa un obstáculo para el desarrollo económico del país. Ante esta crisis, estudios como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida y organizaciones internacionales sugieren implementar políticas públicas con enfoque de género, como facilitar la inserción laboral femenina, promover el empoderamiento y garantizar el acceso a educación y salud. Estas acciones son clave para reducir las desigualdades y mejorar la calidad de vida de las mujeres en Venezuela, quienes son esenciales para la recuperación del país. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Y ya estamos de regreso aquí a Análisis Feministas y Mac Radio. Recuerde que nos puede encontrar a través de las distintas redes sociales. Nuestro número de contacto 5535-084761. Estamos pues analizando con 3 mujeres extraordinarias, expertas cada una en su área de trabajo, la situación de Venezuela precisamente y qué pasa con las mujeres. Agradezco mucho a María José Martínez, periodista venezolana de investigación en México, a quien le hacíamos una pregunta antes de irnos el corte. ¿Cómo se vive la libertad de expresión en Venezuela? ¿Qué significa ser mujer periodista en este país? ¿Y qué pasa contigo, María José? Bueno, las mujeres periodistas no escapan de eso, pues justo después del 28 de julio que escaló la represión, no podíamos pensar que podía escalar más, hubo mujeres periodistas detenidas simplemente por hacer su trabajo. Me refiero a simplemente llegar y hacer cobertura de un hecho, y recientemente algunas han sido liberadas, todavía tenemos a periodistas detenidos, y esto permíteme agregar, Lucía, a lo que aportaban pues mis colegas. El rol de la mujer y el de las poblaciones vulnerables en el país es el más afectado. La mujer no solo está afectada por todo lo que ustedes han descrito, tenemos a mujeres presas políticas, tenemos mujeres que son ofendidas a diario por cadena nacional, desde la líder de la oposición hasta cualquier otra mujer que se exprese. Vemos una misoginia desde el Estado, una política del Estado de una misoginia hacia la mujer, que además hoy se ha convertido en la principal fuente de lucha, porque quien está luchando para que se liberen a los presos políticos son las madres de los presos políticos que hacen el llamado de atención, son las madres de adolescentes que tenemos adolescentes incluso con espectro autista detenidos, acusados de terrorismo y traición a la patria, y son las madres las que están liderando esa lucha. Entonces, es algo muy importante tomar en cuenta en la lucha en Venezuela, porque muchas veces se dice, oye, los venezolanos no han luchado lo suficiente. No, es que la lucha la están liderando las mujeres, y las mujeres además desarmadas. Entonces, inclusive en un momento en Venezuela se hicieron protestas con pechos desnudos. Entonces, imagínense toda la fuerza del Estado, que lo hemos visto recopilado en las denuncias de violación a los derechos humanos. Vemos a mujeres que son mancilladas, golpeadas. María José, y en ese entorno, pues seguramente hacer la tarea periodística no es sencillo. No sé cuánto tiempo llevas en México siendo... ¿Cuándo sales, María José, de Venezuela? Yo salí en el año 2016 cuando pues Venezuela estaba enfrentando la etapa de desabastecimiento, escasez. Para el 2017, y lo pueden corroborar aquí mis colegas, fue el peor año de escasez. Estamos hablando que en Venezuela no había ni papel, billete, no había dinero, y por eso los bancos tuvieron que limitar la cantidad de dinero. A ese nivel estaba la situación. Y pues... ¿Es fácil ser una periodista venezolana fuera de Venezuela? No lo es, porque igual tu familia y quienes estamos afuera, quienes nos atrevemos a hablar contra el gobierno, pues nuestra familia está expuesta. Pero en este momento donde la gente está tan sola, creo que es lo mínimo que podemos hacer quienes estamos afuera. Aquí en México, déjame decirte, Lucía, el chavismo tiene un lobby muy poderoso, un lobby que amenaza también, que pone pintas con grafitis,
negocios y dice vende patrias. Eso está empezando a suceder en México. Esperemos que no escale, porque aquí hay democracia y aquí las instituciones funcionan con sus defectos, como todo, pero esperemos que no escala. Pero sí es un riesgo porque tu familia está siendo amedrentada. Y estamos llegando, Lucía, permíteme que a lo mejor estoy dominando mucho en la conversación, pero es que estamos llegando a un nivel en Venezuela donde un estado de WhatsApp, donde un comentario te llevan preso, te buscan en tu casa. No te estoy exagerando con lo que te estoy diciendo. O sea, las redes sociales de la Dirección de Contrainteligencia Militar están llenas de videos de personas que las ponen a grabar, confesar y decir, yo coloqué, yo me retracto, yo no estoy de acuerdo. Eso está sucediendo de una manera que da terror. O sea, yo Eh, eh, no me crean a mí, busquen, por no, favor. no, Invito a no, este tema tiene mucho que ver con lo que la Comisión Interamericana, Quiteria Franco, ha señalado como terrorismo de Estado. Esto está, digo, colocado, el informe se dio precisamente en el marco de este proceso electoral y tú que trabajas, pues eso, a ras de piso, digamos, ¿no? Que conoces lo que se está viviendo, porque las diferencias también se suelen dar lejos de la capital, ¿no? Digamos, Caracas seguramente vive una situación, pero fuera de este ojo, ¿qué está pasando? En los municipios, perdóname, no sé cómo se diga en Venezuela, ¿verdad? En Sí, los municipio. territorios donde las mujeres, con este panorama que nos daba la cápsula, están siendo jefas de familia, están enfrentando estas situaciones, la migración masculina, ellas solas, en fin. ¿Qué viene después de este proceso electoral? ¿Tú cómo no lo analizas? Claro, creo que es importante también mencionar que dentro de este marco que nos ah, narraba María José, también hay un estado de restricción cada vez mayor hacia las organizaciones que se dedican a la defensa de derechos humanos. Eh, con las organizaciones que hacen trabajo humanitario es distinto porque hay un compromiso eh, eh, firmado, además, que se debe hacer de imparcialidad, de respeto a los 4 principios de acción humanitaria que implica la neutralidad. Sin embargo, aquellas que se dedican a la defensa de derechos humanos, bueno, están viendo cada vez mayor restricciones a su labor. Creo también importante destacar que hay varios defensores de derechos humanos en situación de privación de libertad y los más recientes y los que hemos estado mencionando desde hace mucho tiempo, a Rocío San Miguel, Carlos Correa, que fue el más reciente, y se me escapa su nombre ahorita, el de Fondeula, que es precisamente quien denunciaba la situación irregular de los grupos irregulares en la frontera y en los estados militares. Perdón, abierta la zona. Javier Tarazona, gracias. Javier Tarazona precisamente se dedicaba a hablar de la situación en los estados llaneros, en los estados del centro, y hacer una denuncia muy seria. Ellos son, creo que los principales ejemplos de cómo también se está persiguiendo a los defensores de derechos humanos y a través de un marco legal. El gobierno acaba de aprobar, tan solo el año pasado, 3 leyes diferentes que le imponen más restricciones a las organizaciones. Se exigen nuevos registros, se exige la entrega de información que debe ser privada, como de beneficiarios de organizaciones. Eh, Está la ley Simón Bolívar, que llamaron Simón Bolívar, que además cualquier persona que diga algo en contra del gobierno puede ser inmediatamente acusado de traición a la patria, de terrorismo, incitación al odio. Es decir, que hay una situación realmente peligrosa para quienes se dedican a la defensa de derechos humanos. Creo que eso también es importante resaltarlo. Y obviamente las mujeres, quiero mencionar también obviamente las personas LGBT que viven dentro de un marco no solamente de discriminación, sino ya a nivel de opresión. Es decir, son todas las instituciones del Estado
trabajando al unísono para impedir el disfrute de derechos humanos. Y obviamente eso redunda en el aumento de cosas como, bueno, la trata de personas, que incluye a mujeres trans, la prostitución forzada, la migración forzada, todos esos delitos que han surgido desde que estamos en esta crisis humanitaria. Y las mujeres, obviamente, la situación en los estados, en los municipios, es muy diferente a Caracas. La escasez de agua es mucho mayor en los estados del interior del país. Eh, Hace poco pude ver un fenómeno increíble que está sucediendo en ciudades como Maracay y Valencia, en dos estados, Carabobo y Aragua, que porque no hay servicio de transporte, de recolección, de aseo, de la basura, la gente quema la basura. Y eso obviamente tiene repercusión también en el medio ambiente. Es decir, que con cada problema, por cada deficiencia de servicio que hay, se generan muchísimos más problemas. Natalia, digamos, algunos de las escenas que nos están planteando las hemos visto en algunas cadenas de televisión. Esto que plantea Quiteria de la ausencia de la recolección de basura, recuerdo Jorge Ramos en su momento que visitó Venezuela, presentó las imágenes de la basura en Caracas. Y este es un tema, lo que ocurre en Venezuela, que va más allá de las fronteras de Venezuela y que por supuesto que involucra a una potencia muy importante en el mundo y en el continente que es Estados Unidos. Y tenemos un cambio ya de gobierno, que es la llegada de Trump nuevamente. ¿Qué le espera a Venezuela en medio de todo esto? Es decir, mayor represión, por lo que ustedes nos han estado compartiendo, ¿verdad? Pérdida de aliados del gobierno de Nicolás Maduro, eh, mayor evidencia de la crisis humanitaria. ¿Cómo lees, Natalia, lo que ocurrirá o lo que le vendrá en próximos días a Venezuela con la llegada también de Donald Trump? Bueno, fíjate que en realidad las medidas ya han estado a partir de esta autoproclamación como presidente. Ya el mismo gobierno de Biden ha tomado una serie de medidas. Es decir, pienso que no es que va a haber un cambio muy distinto por parte de Trump a las medidas que ya se están tomando. Por ejemplo, se aumentó ¿cómo se dice? Hay una serie de medidas que han La implicado recompensa. la recompensa que ha pasado a $25 millones, que es lo máximo que ellos establecen. Es decir, ya Perdóname, ¿qué es la Biden, recompensa? ¿Qué es la recompensa para entenderlo en México? Porque es un término que no sé si es un impuesto, si es un pago de la deuda, no sé. ¿Qué es la recompensa? el Departamento del Tesoro colocó, y bueno, digamos, con apoyo, por supuesto, del Ejecutivo, una recompensa sobre aquellas personas que han estado violando los derechos humanos y a partir sobre todo de los informes de la misión de determinación de los hechos, donde los informes muestran toda una serie de tráfico que tiene que ver con actos ilícitos. Han puesto recompensas sobre aquellas personas que se consideran responsables de Tic-tac. que se hayan cometido. Es una recompensa tal cual Ok. sobre las cabezas de ciertos líderes. Entonces, Nicolás Maduro tenía un monto de 15 millones y lo han aumentado a 25 millones y así una Se serie buscan, de... es como se busca a fulanos y si lo encuentras, digo, es clarísimo que es evidente que es pública la presencia de Maduro, ¿no? En este caso. Sí, y también hay que decir que unas son de cal y otras de arena,
porque al mismo tiempo dentro del gobierno de Biden se ha permitido una serie de concesiones a empresas petroleras norteamericanas para que, dándole licencia para que exporten, para que sigan extrayendo y exportando petróleo. Entonces, Es una moneda de cambio, es decir, ha habido parte de las acuerdos, se supone que negociaciones. ha habido negociaciones en las cuales se ha solicitado, digamos, por parte del gobierno de los Estados Unidos, han dicho, bueno, nosotros les levantaríamos las sanciones petroleras o permitimos que haya ciertas licencias que sigan operando a cambio de mejores condiciones electorales, a cambio de que se liberen presos, a cambio de que, por ejemplo, parte de la negociación incluyó que el Centro Carter pudiera ir a Venezuela como observador y de alguna manera eso ha legitimado el resultado electoral En el proceso electoral. en el proceso electoral, aunque al final pues no hayan tomado en cuenta para nada que el resultado real de las elecciones, ¿no? Que esto es parte, es muy complicado entender lo que viene y lo que se está viviendo, ¿verdad? Porque con la evidencia de violaciones de derechos humanos, con cada vez más periodistas fuera de Venezuela que están haciendo periodismo y documentando precisamente, pues eso, las violaciones de derechos humanos, uno creería que tendría que haber cambios importantes, María José. Vuelvo a hacerte la pregunta, pero tu respuesta va a volver a coincidir con el regreso de el corte de estación, que en esta lógica que tú decías, no hay que mirar izquierdas, derechas, sino democracias y libertades. ¿Qué viene entonces en este proceso para Venezuela y qué viene para la opositora María Corina Machado y la oposición en general? ¿Te parece? Volvemos a recuperar la pregunta en el regreso de este corte de estación. No se vaya, estamos en Análisis Feminista 55 35 08 47 61. Nuestras vías de contacto y las redes sociales, como CIMAC Noticias nos puede encontrar a través de las distintas redes sociales. Háganos llegar sus comentarios. ¿Qué opina de lo que está pasando en Venezuela y la situación de las mujeres venezolanas? Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Estas son Las efemérides de la semana. El 13 de enero de 1916 se realizó en la ciudad de Mérida, Yucatán, el primer Congreso Feminista, en el que participaron 620 congresistas que demandó el voto ciudadano de las mujeres y se erigió como la primera organización por los derechos de las mismas. Entre sus contribuciones relevantes destacan el concepto de igualdad jurídica de las mujeres a los hombres o el de emancipación de las mujeres a los 21 años de edad. El 14 de enero de 1833 nació en Puerto Príncipe, Cuba, Ana Mora, una de las primeras periodistas cubanas y pionera como correctora de pruebas en el periódico El Mambi. Comprometida con la lucha por la emancipación de su país, emigró a Estados Unidos y luego a Jamaica, donde dirigió una escuela para niños en 1882 y escribió artículos sobre la situación cubana para periódicos de Nueva York. El 15 de enero de 1888 nació en San José, Costa Rica, María Isabel Carvajal Quesada, mejor conocida como Carmen Lira, una de las figuras que más sobresalieron del activismo político de dicho país en el siglo XX, escritora y educadora. Fundó y dirigió desde 1926 la Escuela Maternal Montessoriana. En 1931 se afilió al Partido Comunista. Junto a Luisa González, creó el Sindicato Único de Mujeres Trabajadoras Costarricenses. El 15 de enero de 1919 murió en Berlín, Alemania, Rosa Luxemburgo, teórica marxista de origen judío, posteriormente ciudadana alemana activa en Polonia y Alemania. Además, fue periodista y escritora.
fundó el movimiento revolucionario espartaquista, el movimiento que dio origen al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en 1910, y el Partido Comunista Alemán en 1918. También, El 15 de enero, pero de 1956, nació en la Ciudad de México María de los Ángeles Moreno Uriegas, diputada, asambleísta y 2 veces senadora. Ella impulsó la legislación electoral a favor de la cuota de género. Además, en 2014, como integrante del grupo Mujeres en Plural, contribuyó a la redacción de la iniciativa sobre la paridad electoral y del acuerdo que dio paso a la resolución del Tribunal Federal Electoral que eliminó las llamadas Juanitas. el 18 de enero de 1980, Nació en Cuernavaca, Morelos, el colectivo de acción solidaria con empleadas domésticas. Pionera en la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar, el colectivo fue impulsado, entre otras, por Mary Goldsmith, autora de los primeros estudios sobre trabajadoras domésticas. El colectivo fue fundado al interior del Movimiento de Liberación de la Mujer, fundado por Marta Lamas. ¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso en la recta final de Análisis Feminista. Gracias por acompañarnos en esta hora de transmisión. Recuerde 55 35 08 47 61, las vías de contacto para poder intercambiar puntos de vista. Estamos hablando precisamente sobre Venezuela, sobre lo que viene. Y María José, recupero contigo, periodista venezolana de investigación en México. Lo que viene, lo que tú ves que se enfrentará Venezuela en esta lógica de democracia, que creo que hay todo un debate de qué tipos de democracia estamos viviendo, no solamente en América Latina, sino en el mundo. ¿Qué tipo de democracia necesitamos para garantizar libertades y respeto a los derechos humanos? Porque creo que a veces no basta solo con hablar de democracia. Dijo Maduro durante la toma de su posesión que venía una nueva democracia y eso hay que tenerle miedo porque esa idea de una nueva democracia parece plantearse con lo que es una reforma constitucional y tiene mucha congruencia que finalmente el gobierno de Nicolás Maduro intente hacer una reforma constitucional para poder patentar las violaciones que han hecho a la Constitución, porque todo lo que se ha hecho hasta el momento no es una mera opinión, María José, que está opinando desde México, no, es una violación a lo que establece la Constitución y a lo que establece la Ley de Procesos Electorales en el caso de lo que fue su juramentación. Lucía, estamos viviendo momentos muy complejos en el mundo, no solo Venezuela. Estamos viviendo momentos donde la verdad está siendo amenazada, la posverdad, estamos en posverdad, y donde estamos viendo violaciones a los derechos humanos de manera recurrente, ¿no? Y cómo cada quien se acomoda de acuerdo a lo que le conviene con posturas que deben ser únicas y que no deben tener lugar a dudas, ¿no? Frente a la libertad, la democracia. Y hablaba de este término de la democracia que tú hacías alusión, porque el panorama para Venezuela no es fácil, el panorama para la líder de la oposición mucho menos, que fue amedrentada, fue liberada inmediatamente, lo que nos habla de que era contraproducente posicionar su detención a nivel de noticia y no la juramentación que finalmente se logró. Y no era sorpresa lo que podía suceder, pero sí creo que es clave el papel y la postura que nosotros vamos a tener, cualquier individuo, no importa si seas venezolano o no, sobre los retos que estamos enfrentando en este mundo actual, esta nueva geopolítica, el retorno de Donald Trump, Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México, la izquierda que está en buena parte de los gobiernos donde hoy hay crisis democráticas, si lo analizamos fríamente, y lo que está sucediendo. Se vienen tiempos complejos, no dudamos de que la represión va a subir, porque hay un descontento, Lucía, y esto para que lo entienda la gente. La gente no está de acuerdo con lo que ha sucedido. Lo que pasa es que con miedo y represión, pues la tiene silenciada y la gente pues evita medianamente expresar algo. Te digo que yo tengo familia en Venezuela y hablamos en claves, o sea, porque tú no sabes si te pueden tomar la conversación y terminarte exponiendo y deteniendo en redes sociales o haciéndote burla ante los medios del Estado, porque todo el aparato, tú decías la palabra,
terrorismo de Estado, todo el aparato del Estado está para infundir temor. Y esto es obvio que va a pasar porque tienen el apoyo de los militares, de una cúpula militar que tiene negocios, que es ampliamente conocido, y esa es la razón por la cual ellos se siguen sosteniendo. Se vienen momentos complejos, pero dudo mucho que pues María Corina y la oposición vaya a quedarse. Lo ha dicho la propia oposición, viene una nueva fase de la lucha. ¿Qué significa esta nueva fase? Eso ¿Con qué se come eso? Esa es la pregunta, ¿no? es Un lo que vamos a ir mirando, pueblo precisamente, no sabemos, pero de se cómo, nueva fase en un momento para el mundo lucía complejo en derechos humanos. sin duda complejo. Digo, no tenemos aquí la bola de cristal, ninguna de las cuatro, para saber el destino y en cuánto tiempo quitaría, pero sin duda, eh, eh, si bien no hay, digamos, una explosión social en Venezuela, las urnas fueron muy claras de hacia dónde quieren ir, en términos de la mayoría de quienes votaron. Eh, Tú hablabas de lo difícil que es estar en una organización social, de las restricciones que se van colocando. ¿Qué democracia es la que se necesita para que Venezuela regrese a las libertades y eso, al respeto a los derechos humanos? Bueno, yo lo que puedo decir es que en esta crisis que estamos viviendo somos necesarios todos y cada uno de nosotros tiene que hacer lo que mejor sabe hacer. Los defensores de derechos humanos, dentro de nuestras posibilidades, seguir haciendo nuestro trabajo de denuncia, al igual de promoción, bueno, y seguir haciendo nuestro trabajo de concienciación, capacitación a quien esté dispuesto a aprender, también cuidándonos, porque si bien nos corresponde seguir defendiendo la democracia y buscar una democracia justa con instituciones sólidas, también nos tenemos que cuidar, seguir haciendo nuestro trabajo de reclamar, y quienes están en la acción humanitaria deben seguir haciéndolo, y quienes están dentro de los movimientos políticos, pues hacer lo que mejor les corresponde. Creo que en Venezuela se ha hecho muchísimo, ha habido muchísimos diálogos, muchísimas mesas de negociación. Creo que las intenciones han estado allí, no han sido perfectas, no se ha llegado al resultado deseado, y en este momento que estamos exigiendo el respeto a la voluntad de los votantes, de quienes fueron a las urnas a expresar su deseo de un cambio de gobierno. Nos toca seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, dentro de nuestras posibilidades y sobre todo dentro de un movimiento que sea pacífico. Creo que es importante que la comunidad internacional comience a escuchar y a establecer mecanismos de alerta temprana, porque la crisis venezolana, las organizaciones de defensa de derechos humanos, comenzamos la denuncia muy temprano desde el gobierno, ni siquiera de Maduro, del gobierno de Hugo Chávez. Y todas esas alertas y todas esas señales que veíamos de una posible derivación a un gobierno no democrático, bueno, estaban allí y las vimos y alertamos y lo denunciamos, y la comunidad internacional no prestó atención. Se comenzó a prestar atención cuando los venezolanos estaban tocando la puerta de los países vecinos en masa. Pero además los mecanismos que están usando quienes llevan intenciones no democráticas es el uso de las instituciones democráticas para instalarse en el poder y luego revertir todas esas instituciones. Yo creo que no solamente los venezolanos, sino todos los latinoamericanos que apreciamos la democracia y que deseamos vivir en democracia, tenemos que trabajar en construir instituciones sólidas. Las instituciones las hacemos los seres humanos. En lo que Y nosotros tengamos claros cuáles son nuestros valores democráticos, podremos construir instituciones sólidas. Y tenemos ejemplos de países con democracias muy largas en los que poco se cambian las leyes o las constituciones, y allí están, son a- democracias sólidas. Imperfectas, pero sólidas.
Quiteria, pones temas que en México resuenan, ¿eh? Resuenan y muchísimo. Natalia, decía Quiteria, bueno, las alertas tempranas, ¿qué nos faltó a la comunidad internacional escuchar? ¿Qué nos impidió ver lo que ustedes estaban alertando que no se quiso ver en primera? ¿Y cómo ves a México en relación a estas democracias de lo que estaba hablando Quiteria, donde las instituciones, no sé qué tan sólidas están en México? Yo te diría que tengo mis asegúnes, y donde vemos los cambios de la Constitución abrumadores, y no sé si también en este caso no estamos escuchando lo que tendríamos que escuchar, Natalia. Sí, bueno, preguntabas antes qué hacía falta para salir de esta situación. Por supuesto, como decía Quiteria, independencia de poderes, reinstitucionalización, por supuesto, continuar un trabajo de diálogo político que va a haber que hacerlo a todos los niveles, una inversión importante en educación, recuperar las libertades de prensa. Ahora, estas alertas tempranas las dieron no solamente los defensores de derechos humanos, lo alertaron eh, periodistas, lo alertaron intelectuales, lo alertaron juristas. eh, Cada vez que se han hecho transformaciones legales, ha habido un llamado diciendo, bueno, esto es un proyecto a largo plazo de terminar, de acabar con las instituciones democráticas utilizando, es decir, como decía Criteria también, es decir, se utilizaron los mecanismos democráticos para acabar con la democracia. Y es un proceso que se ha venido realizando poco a poco. En Venezuela teníamos siempre esta imagen de que era como el sapito que lo metes dentro de un agua y vas calentando el agua, y cuando finalmente el agua está hirviendo ya el sapo no pudo saltar del agua. Y hubo innumerables alertas. Lamentablemente, yo creo que hubo dos factores. Uno, ese tema de querer apaciguar cualquier, em, ¿cómo decir? Sobre todo en el año 2002, 2003 en Venezuela, que hubo protestas masivas en todo el país. Entonces, vinieron organismos internacionales a tratar de apaciguar esa rebelión. No querían conflicto en la región, no queremos que haya una guerra, pero la evaluación que hacemos los venezolanos es que eso lo que hizo fue permitirle a aquellos factores que querían verdaderamente atentar contra la democracia y que iban en esa dirección, pues ganar tiempo, ¿verdad? Cada uno de los 14 diálogos que ha habido en Venezuela han servido para ganar tiempo. No se ha llegado a conclusiones, se llegan a acuerdos y al final hay una patada en la mesa y se dice culpando siempre al otro, con esa estrategia del espejo de que siempre el otro es el culpable de que la oposición los estaba acusando. Decían echando siempre culpa a la oposición de que por culpa suya querían ser guerra, querían inestabilidad, estaban atentando contra la Constitución, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que ese es un factor. Otro factor ha sido quienes no han escuchado, la misma academia. En el mundo académico hubo, digamos, intentos de mostrar, yo estuve en muchos congresos de la Latin American Studies Association, eh, haciendo llamadas de atención desde el año 2006, recuerdo. Y entonces, ¿qué sucede? Una especie de cerrado de filas de las organizaciones de izquierda, de la academia, digamos, que no aceptaba que eh,
había un Dirías, encantamiento con ese supuestamente aumento de la democracia directa, del poder popular, de mayor poder para la gente. Y al final, en realidad, lo que hubo y lo que ha habido, sobre todo a nivel, por ejemplo, comunitario en Venezuela, ha sido cada vez mayor control social, cada oye, vez menores libertades. dirías que gana a veces la ideología a la realidad. Es decir, se La vuelve como ideología un, La un- un- ideología se un- convierte en una especie de filtro para y analizar la entonces se realidad. escucha lo que se quiere escuchar y lo otro no. Sí, entonces pueden atacar o sea, todas las dictaduras de derecha son atacables y son malas y han asesinado a personas, pero las dictaduras de izquierda no son dictaduras, es autoritarismo electoral, es una democracia con un autoritarismo con adjetivos, bueno, no es Mm. tan, o es eh, una democracia débil, o en fin, todos esos adjetivos para tapar el sol que te está diciendo, no, mira, esto es un Y gobierno que va a una deriva autoritaria, pero que a hay toda que velocidad. ver. Eh, Que hay que escuchar, que hay que mirando analizar. Venezuela y mirando todas estas alertas que tuvieron y que no vimos, no oímos, no logramos, en una frase, ¿qué recomendación o qué alerta temprana le dirían a México precisamente para ir más allá de las ideologías y poner, digamos, ojos en aquello que tendríamos que poner? Bueno, todo aquella reforma legal o institucional que busca concentración de poder, que busca eliminar el equilibrio de los Ya. poderes, todo lo que vaya en esa dirección es una alerta temprana. Pues mira, varias cosas tenemos y podríamos estar mucho tiempo más con las tres para hablar del tema. Lo que les digo, esta no será la única, seguramente la seguiremos buscando. Gracias, María José Martínez, periodista venezolana de investigación en México. Gracias, Natalia Brander, doctora en ciencia política feminista, presidenta de la Asociación Cauce. Gracias, Quiteria Franco, coordinadora general de la organización Unión Afirmativa de Venezuela, docente, investigadora y defensora de derechos humanos, en especial de mujeres y de la comunidad de la diversidad. Gracias por estar. Seguiremos en contacto para pues seguir analizando y alertando de lo que viene. Gracias a las tres y gracias a la audiencia por habernos acompañado en esta hora, pues escuchando estas voces tan importantes para tratar de entender lo que Venezuela nos está dejando también lecciones a México y a todo el mundo. En la producción que corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor, quien estuvo en la asistencia de producción Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana aquí en Análisis Feminista. Tenga excelente resto de semana. Hasta la próxima. Gracias a las tres. Nos despedimos. Chao. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas.